Majo, berrinches, pataletas, ¿qué son? ¿Cómo las manejamos? Ay, qué problema los berrinches. Bueno, vamos a hablar hoy de los berrinches y quiero que se queden hasta el final porque al final vamos a decir las cosas que no debemos hacer o que debemos evitar, mejor dicho. ¿Qué son los berrinches y por qué suceden? Los berrinches son una respuesta emocional. No es algo que es en tu contra, no es algo que se da porque el niño esté mal criado, es simplemente la sensación emocional en la cual el niño entre el primer año y los 4 años no tiene las herramientas porque su cerebro no está completamente desarrollado para poder procesar la emoción y expresarla de una mejor manera. Uh-huh. ¿Por qué sucede? Por esto mismo. El cerebro del niño está en proceso de desarrollo. Hemos hablado en otros videos acerca de cómo este lado del cerebro, el prefrontal, que es el que nos da la capacidad para calmarnos, para regularnos, está muy maduro. Uh-huh. Entonces, no es que el niño no quiera, no es que el niño no escuche la instrucción, no es que no la entienda, porque escucho muchos papás que dicen, pero es que él me entiende, él es inteligente, sí, seguramente, pero no cuenta con las capacidades, en este caso de desarrollo intelectual, para poder lograrlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos ante el berrinche? Existen diferentes técnicas que la teoría nos menciona de cuáles son las cosas que debemos hacer. Y quiero que presten atención a estas porque sé que mientras las menciono van a aparecer paso a paso y cuando se da un berrinche, esto de pensar, voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3, parece tedioso, largo, complicado y en muchos casos hasta imposible. Pero créanme que una vez presten atención a cada una de las cosas, van a poder hacerlo de manera natural siempre y cuando lo vayan practicando. No, me encanta eso que dijiste de practicando, porque va a tomar tiempo. O sea, si estamos ahorita manejando los berrinches, haciéndolos más caóticos, porque no sabemos cómo manejarlos, entonces terminamos también gritando, castigando, etcétera, y queremos cambiar, queremos, bueno, ahora quiero acompañarlos, quiero ser un poco más amorosa, entender qué está pasando y poder responderle a mi hijo de la forma que él necesita. Eso va a tomar un tiempo. No, o sea, escuchar este video, aprender un poco sobre el cerebro del niño, entender qué puede estar pasando, entender cómo debo responder o qué puedo hacer para responder de mejor manera, no quiere decir que porque ya entienda qué tengo que hacer, lo voy a poder hacer inmediatamente. Va a tomar mucha práctica poder llegar a ese punto en el que ya te sientas un poco más cómoda, incluso tú súper regulada y súper tranquila, en calma, en el medio del caos de las emociones de tu niño. Claro que sí, y esto es importante porque incluso yo no diría que es algo, a pesar de que tome tiempo, es algo que aprendes y que ya más nunca va a suceder. Uh-huh. No, porque eso va a depender también de los niveles de estrés que tengamos, nosotros los adultos, el nivel de tolerancia, el cómo nos sintamos físicamente, por ejemplo. No es lo mismo acompañar un berrinche en un momento donde yo me siento calmada, tranquila, confiada, a un momento donde estoy asustada, nerviosa, impaciente. Con hambre, sí, cansada. Correcto. Entonces, sí, es algo que no es un switch de algo como que hacemos mal y ahora vamos a hacer bien. Es simplemente entender la conducta y seguidamente aplicar estas estrategias que nos ayudan, yo diría, a poder acompañar este berrinche de una mejor manera sin tener una desconexión emocional, sin tener como un abandono emocional del niño, sin sentirnos mal o culpables por alguna de nuestras reacciones. Entonces eso, es como que después del berrinche podemos sentir, ¡ay, qué tranquilidad! Ok, lo pude acompañar. Esta vez fue mejor, se calmó más rápido, pudo autorregularse, tuvo una respuesta diferente. Entonces es eso. Sí, perdón que te interrumpa, a mí me gusta decir que supongamos que el niño tiene en promedio 10 berrinches, 10 pataletas al día, ¿no? Por exagerar un poco. Bueno, aunque hay días de días. Pero que el niño tenga 10 berrinches al día, al principio, si logras acompañar uno de 10, ¡wow! Abrázate y apláudate, y luego más adelante vas a poder acompañar 8 de 10, y luego más adelante vas a poder acompañar 5 de 10, y ya en el momento en el que estás acompañando 7, 8 de 10, ya esa para mí es el ideal.
Porque no creo que puedas acompañar 10 de 10, o sea, en un mismo día. Esto es así en esto y en toda nuestra vida. Sí. Y el libro de Hábitos Atómicos nos demuestra mucho esto, que no habla de crianza, habla de cómo lograr tus cosas, habla de estas pequeñas celebraciones que tenemos que hacer durante el día, porque a largo plazo esto es lo que marca la diferencia de tener éxito o no. Sí. Entonces... y tener expectativas reales también, porque te digo, tener la expectativa de que en algún momento voy a poder siempre permanecer en calma, 10 de 10 berrinches voy a poder acompañar. No sé si esa expectativa es irreal. Ahí no estamos considerando que nosotros también como padres somos seres humanos, tenemos nuestras propias emociones, como tú estás diciendo. Podemos estar cansados, con hambre, estresados, lo que sea, algo puede estar pasando que no tiene nada que ver con el niño y no vamos a tener la capacidad de hacerlo. Y que está bien, nuestro niño no necesita un papá que acompañe 10 de 10 berrinches. El niño también necesita ese espacio en donde tú te equivocas, donde tú no haces bien las cosas, para él poder desarrollar habilidades que va a tener que desarrollar en su vida. Y aprovecho eso que estás diciendo para hacer una aclaratoria que me ha tocado hacer incluso con mi propia familia. Y es que, por ejemplo, el peso que tenemos de ser psicólogo, de ser especialista en relaciones familiares, de saber en cuanto a estos temas, eso que pareciera que nos hace perfectas, no tiene nada que ver con nuestra crianza. Es decir, la información sí, es súper valiosa y eso nos hace tener las herramientas para poder elegir cómo me quiero sentir como mamá y poder ir practicando estas micro batallas de la maternidad, como le puede hacer a cualquiera de los espectadores o los oyentes de esta información. Pero yo llevo este peso siempre cuando creen que, ella es mamá, es psicólogo, ella tiene que hacer todo ideal. Para nada, esto es lo más lejos de la realidad, sí. Porque está la connotación humana que hace que un día no tenga paciencia, que otro día me sienta mal físicamente, que tenga un estrés bien alto y que no haya podido gestionar. Y eso, como tú lo dijiste, es bueno para mis hijos. Ellos no necesitan ser criados por robots, ser criados por humanos. Humanos que tienen una escala de valor clara, que entienden qué mamá quiero ser, que se desarrollan en un ambiente que para mi hogar considero idóneo y cada quien puede gestionar eso para el hogar de cada uno de la manera que lo desee. Entonces eso es muy importante también. Como hablamos... No, te iba a decir, sí, que yo estaba reflexionando sobre eso precisamente en estos días, porque yo creo que nosotros somos seres humanos, parte de la razón por la que estamos aquí es para poder desarrollar todas estas habilidades que estamos hablando, de ser más pacientes, de perdonar, de la capacidad de poder pedir perdón, de ser honestos y todas estas habilidades que queremos desarrollar para ser mejor cada día, ¿no? Claro. Y cómo desarrollamos estas cosas es precisamente en relaciones que nos retan y en estas situaciones difíciles. ¿Cómo yo aprendo a pedir perdón? Después que cometo errores. Entonces yo tengo que cometer errores para poder pedir perdón. Claro. ¿Cómo yo aprendo a perdonar? Precisamente el que yo me vea en una situación en la que yo tengo que pedir perdón y ser perdonada es lo que me va a abrir más esa capacidad mía, me va a ayudar a desarrollar esa capacidad de ofrecer o dar el perdón cuando es otra persona la que comete un error, en este caso nuestros niños, ¿no? O nuestras parejas, etc. Pero es en este tipo de relaciones, esas que nos tocan más los botones, por decirlo de alguna manera, en donde podemos de verdad desarrollar estas habilidades. Entonces, desde ese punto de vista, siento que nos quitamos un peso de encima de sentir que necesitamos ser perfectos, porque entonces si no estamos marcando a nuestros hijos para siempre. Si, como dije, 2 berrinches, bueno, perdí la paciencia, pegué 4 gritos y ya, o sea, no pude más con eso y lo mandé a su cuarto, por ejemplo. Lo traumaticé de por vida. No, la verdad no. Tenemos miles de experiencias a diario con nuestros hijos. En promedio están con nosotros 18 años viviendo con nosotros. Tenemos suficientes oportunidades para hacerlo bien, para equivocarnos, para corregir, para pedir perdón, para revertir el curso de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nuestros niños necesitan, es ese modelo de cómo resolver, porque ellos no van a tener relaciones perfectas, ellos también van a ser padres, ellos también van a ser esposos, parejas. Entonces, ellos también van a necesitar saber cómo manejar estas aguas turbulentas, estas situaciones complejas. Somos seres humanos, somos seres súper complejos. Claro que sí, y esto de que el berrinche no es un problema, sino una oportunidad para ayudar a nuestros hijos al
gestionar sus emociones. Pega perfectamente con lo que estás diciendo, porque así es que lo tenemos que ver. El berrinche asusta a mamás, asusta a papás, porque valoramos el berrinche o sobrevaloramos el berrinche creyendo que si mi hijo tiene un berrinche es porque es un malcriado, como se porta mal o cualquiera de estas etiquetas negativas, y no tiene nada que ver con eso. Si hay algo que quiero que quede claro en este video es que el berrinche forma parte de la gestión emocional en donde no tiene las capacidades para poder regularse. Exacto. O decirte, mamá, me molesta no poder tener esta galleta antes de la cena. Ay, me encantaría. Y me frustra muchísimo. O sea, eso no va a suceder a los 3, 4, 5 años. Sí, no. No va a suceder. O sea, él va a tener expresión emocional. Y eso que estás diciendo, Majo, es súper interesante, porque yo siento que entender esto fue lo que de verdad me permitió a mí poder completamente relajarme con respecto a los berrinches, porque no es personal, no me lo están haciendo a propósito. Claro. Y entender de que ellos están pasándola mal. Que cuando el niño está llorando y está en plena pataleta, pateando, queriendo tirar cosas o lo que sea, cuando tú empiezas a ver este caos en ellos, este caos externo, sencillamente es mostrando cómo se sienten por dentro. Entender eso me permitió a mí, poco a poco, como dices tú, con la práctica diaria, ser mucho más compasiva y entender de que él necesita mi compañía, él no necesita que le dé la galleta o lo que sea que está queriendo en el momento, eso no es lo que necesita, sino volverme yo físicamente el límite y poder contener ese caos para que el niño sepa, tus emociones intensas o difíciles no me asustan, no me ponen a mí nerviosa, no me ponen a mí en caos también, yo puedo acompañarte, yo estoy aquí, llora, expresa todo lo que tengas que expresar, obviamente de forma segura, estoy tirando cosas, absolutamente no puedes tirar cosas, vamos a remover, bueno, y me imagino que eso lo vas a tocar un poquito más adelante, cómo se ve más o menos eso en la práctica, pero entender esto es lo que te ayuda a mantenerte a ti en calma y a no reaccionar y agregar más caos al caos que ya está presente en el niño. Hay que recordar que hay ciertas emociones o ciertas actitudes que nuestros hijos detonan en nosotros y no. Es decir, puede que alguien que nos esté escuchando diga, bueno, pero es que a mí el berrinche no me asusta, me debería asustar. No, no necesariamente, porque quiere decir, eso muchas veces proviene de que si nuestros padres nos acompañaron en el berrinche, es algo que a nosotros también fácilmente se nos va a hacer acompañar. Pero no ocurre en la mayoría de los casos, sobre todo por aquellas crianzas en aquellos años anteriores donde había una crianza mucho más autoritaria, entonces ciertas expresiones emocionales no eran permitidas. ¿Por qué pasan? Ya hablamos del desarrollo cerebral. Ahora vamos a hablar de qué predomina en estas edades. Si ya hablamos de que de que la parte del cerebro prefrontal no estaba completamente desarrollada, ¿cuál es el cerebro que más predomina? Es el límbico, que es el cerebro de la emoción. Entonces, quiere decir que en el momento del berrinche, la neocorteza, que es la que razona, no se activa en ese momento. Entonces, esto también nos va a dar una ventana de oportunidad para entender que en ese momento no corregimos. Y eso lo vamos a hablar más adelante en las técnicas. La otra situación de por qué sucede es por la necesidad de la autonomía también. Y esto es una fase de desarrollo del niño. Erik Erikson lo habla súper bien en su teoría del desarrollo. Él dice, los niños entre 1 y 3 años presentan una etapa de autonomía y es esa etapa donde quieren hacer todo solos. Dice, yo solo. Y es súper tierno escuchar ese yo solo de ese niño tan pequeño. Y aunque quieran explorar cosas y quieran intentar hacer cosas como vestirse, todavía no cuentan con las habilidades físicas para poder hacerlo. Y esto hace que entren, por ejemplo, en frustración. Y la frustración puede conllevar a un berrinche. Y también es importante saber cuándo pasan. Normalmente están acompañados de emociones como la frustración, pero también de necesidades biológicas, como por ejemplo sueño, por ejemplo hambre o sobreestimulación, que es algo que muchas veces no prestamos atención, en donde queremos, no, bueno, yo tengo que estar en mi casa porque mi niño afuera hace mucho berrinche. El problema no es que tu hijo no quiera salir. El problema es que afuera tenemos muchas cosas que pueden estimular al niño y esto
es percibido de manera diferente para los adultos y para los niños. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Hay niños más sensibles, hay niños más sociales, y todo esto también va a tener que ver con el temperamento y no a todos le va a afectar lo mismo. Correcto. Entonces, técnicas. Primero, corregulación. Y lo mencioné hace unos minutos, pero sin el título. Y corregulación es conecto antes de corregir. Esto nos lo explica Daniel Siegel perfectamente. Él dice, no es que tu niño no te entienda, es que no tiene la capacidad. Entonces, conecto, veo que estás enojado. Conecto con el niño, entiendo la emoción que tiene. Eso te puso triste. No te gustó lo que sucedió. Uno, eso. Dos, le doy voz a la emoción. Entonces la menciono. Claro, la nombras, le das la un nombre. nombro. ¿Y por qué la nombro? Porque cuando nombramos la emoción, primero estamos enseñando a nuestro hijo a qué es esto que siente. Sí, a identificar. Esto que siento se llama rabia, frustración. El niño no sabe lo que siente. Siente un volcán que está a punto de estallar. Siente un tornado que le revuelve todo por dentro. Siente un rayo en donde le provoca gritar o romper o lo que sea. El niño reacciona de acuerdo a la parte sensitiva. Y esto tú lo mencionabas muy bien, el niño sufre cuando está teniendo un berrinche. Entonces, esto nos ayuda a desarrollar un lenguaje emocional. Ayuda a que el niño pueda identificar qué significa o cómo se llama lo que siente. Sí. Seguidamente, incluso, Majo, a veces, perdón que te interrumpa, he escuchado a mamis que me dicen como que yo no conozco ese montón de cosas, todas las emociones, ni yo sé cómo se llaman, porque claro, hay gran cantidad de emociones, ¿no? Que podemos nombrar, pero recuerdo que siempre mi respuesta a estas mamis es no te preocupes por saber exactamente el nombre de la emoción. A veces vas a poder estás frustrado, estás triste, estás molesto, pero en realidad lo que importa es que sencillamente reconocer que hay un malestar. Claro. Decirle algo así como no te estás sintiendo bien en este momento, ya. O sea, no tienes que preocuparte que si lo que voy a decir exactamente las palabras, cómo lo voy a decir, ¿no? Si que estoy diciendo, estoy identificando la emoción exacta, que no nos preocupemos por eso. Poco a poco, como dices tú, en la práctica vamos a ir aprendiendo, vamos a ir reconociendo incluso emociones en nosotros que tampoco, como dices tú, creciendo no se nos permitió sentir muchas de estas emociones, fueron reprimidas en nosotros. Sí. Y en el proceso también aprendemos de eso. Y mientras aprendemos nosotros podemos poco a poco ir acompañando mejor a nuestros niños. Así es. La siguiente técnica, entonces, y tú la mencionabas también en lo que estabas conversando, los límites. Límites firmes pero calmados. Es decir, es importante y siempre vamos a recomendarles con muchos de los temas que vamos a desarrollar y a conversar aquí en el canal. El tema de límites es uno de los temas más importantes para la convivencia con nuestros niños, para tener una buena relación con nuestros niños. Entonces, sí, tenemos que tener el límite. ¿Y cómo se ve esto en un berrinche? Bueno, acompañamos la emoción, veo que estás muy enojado, sin embargo, no permito que me pegues. Te frustraste, te acompaño, pero no podemos romper el muñeco. Es decir, sí tenemos que saber que los límites se expresan y se expresan de manera calmada, porque cuando se expresan a raíz o a través, mejor dicho, de la amenaza o del castigo, entonces esto lo que hace es generar estrés. Y cuando generamos estrés, lo que hace es que el berrinche escale. Entonces, por eso algunas personas pueden decir, no, yo estoy tomando en cuenta algunas de las consideraciones o las recomendaciones que hacen en base al berrinche y se pone peor. Con el tiempo, sí. Y la otra cosa es que no estamos enseñando nada. Eso me parece que es uno de los puntos principales, que cuando tú castigas, entonces desde la molestia que tú tienes como papá, lo cual es entendible, entonces vienes y dices, estás castigado, el niño... Y esto puede ser muy tentador usarlo. Todos hemos usado castigos porque funcionan. En el corto plazo logramos que el niño haga caso, que coopere, que haga lo que le estamos pidiendo. Por supuesto, te amenazo, te grito, te castigo. Por lo general, en el corto plazo,
obtenemos obediencia inmediata. Entonces caemos en esa tentación de utilizar esto, pero ya sabemos, y esto se ha investigado muchísimo, que en el largo plazo no hay enseñanza, hay obediencia desde el miedo, y eso no es lo que queremos. Sí. Volviendo al punto que hablamos hace ratito, queremos que el niño desarrolle habilidades. Una de estas sería manejar sus propias emociones, desarrollar autocontrol, lenguaje emocional para poder entenderse mejor él, y le va a permitir tener mejores relaciones sociales con otras personas cuando él en su vida. Eso es lo que nosotros queremos, que el niño logre eventualmente ser un ser independiente, alguien que tenga competentemente social. Correcto. Sí, social, ¿cómo se dice? Competentemente social, eso está bien dicho. Sí, pero bueno, sí, entonces eso es lo que queremos. Entonces, si constantemente estamos recurriendo al castigo como nuestro método para controlar, manejar berrinches, entonces estamos perdiendo la oportunidad, muchas oportunidades para enseñarle a nuestros niños lo que de verdad necesita aprender. Sí, las habilidades que necesita aprender para poder hacerlo por sí mismo. Sí. Seguidamente vamos a hablar entonces de la anticipación y la prevención como técnica para poder evitar estos berrinches. Las rutinas entran allí en juego, el tener rutinas, el anticipar, el incluso conversar con nuestro hijo para decirle qué esperamos de su comportamiento. A veces la prevención o la anticipación, mejor dicho, a veces pareciera como que le decimos a nuestro hijo, vamos a una fiesta y va a ser en casa de Jessica, y Jessica tiene 4 niñas y hay un perrito, y esa está bien para que el niño se haga una idea de dónde va, pero eso no anticipa comportamiento. ¿Qué es importante? Bueno, decir lo que usted quiere recibir. Quiero que disfrutes, quiero que estés feliz, quiero que compartas. Si hay algo que no te gusta, házmelo saber. O vamos a ir a una zona así, si estás cansado, avísame. Esto es importante también, ¿no? Sí. Porque esto ayuda muchísimo a mantener también las emociones al límite, entender hasta dónde o en qué espacio nuestros hijos se sienten más seguros o no, para poder estar por el tiempo que haya que estar. No, me encanta eso que estás diciendo, creo que es súper importante también porque cuando conocemos de verdad a nuestro niño y nos tomamos el tiempo de observar y nos damos cuenta que, por ejemplo, mira, no le tiene terror a los perros, por ejemplo. Entonces, sabemos que en esta casa hay perros, quizás ya hemos ido y quizás siempre ha sido un caos y el niño no logra manejar esa situación y tú tratas de ayudar, pero nada parece estar funcionando. Esto puede ser un indicativo que tu niño no está listo, no tiene esa madurez cerebral todavía para poder manejar esas situaciones, necesita menos exposición por el momento a ese tipo de cosas y tomas decisiones que lo ayuden a él, que al final es lo que quieres. Claro. Entonces, quizás es evitar reunirte en esa casa. O proponer tu casa, proponer un parque, lo que sea, hasta que el niño, darle tiempo al niño de que madure un poco esa parte, buscar otras estrategias de perritos, que lo expongan por muy poco tiempo, historias, peluchitos de perros, poco a poco irlo exponiendo hasta que eventualmente ya con un poco de madurez cerebral lo intentes de nuevo a ver cómo les va. Como dices tú, anticipando, practicando antes de llegar a ese momento. Esto me gusta mucho porque puede verse... Del lado negativo se puede ver como que, ¿qué? Haces lo que quiere, lo que tu hijo dice entonces. Y esta parte humana es maravillosa porque nuestro hijo no quiere molestarnos, él no lo hace a propósito. Si se le dificulta la relación con los perros, no es una elección de él. Y hacer esto, ayudarlo en el proceso, entender que no está listo para esto, hacer exposición con tu vecino por 5 minutos, a ver cómo se va sintiendo mientras se siente en confianza, mientras se siente seguro en el proceso, es algo que nos va a ayudar a evitar estar en momentos donde sea más fácil la aparición de estos berrinches. Sí, es que por eso es que es tan importante lo que dijiste de entender la maduración cerebral del niño, porque toma entre 5 y 7, sabemos que toma entre 5 y 7 años que esa partecita del cerebro racional entre en full funcionamiento. Ellos empiezan a desarrollarla como a los 18 meses, pero es poco a poco que ya está como que rudimentariamente lista para empezar a usarse más frecuentemente. Y es por ahí entre los 5 y 7 años que empezamos a ver ese cambio. Para niños más sensibles puede ser incluso hasta los 9 años. Entonces, hay que tener paciencia y entender esto es clave porque ellos necesitan tiempo para madurar. Entonces, claro, desde el miedo, como dices tú, no, pero es que entonces va a tener 20 años y le va a tener miedo a los perros.
te prometo que no va a tener 20 años y le va a tener terror, por lo menos no terror, a lo mejor no le van a gustar los perros, pero no le va a tener terror a los perros, o sea, si es algo que se trabaja de esta manera, le das tiempo para que el niño esté preparado para eso. Poniendo este ejemplo, ¿no? Que ni siquiera lo habíamos practicado, pero salió naturalmente, pero con cualquier cosa, ves que, por ejemplo, es más, vamos a hablar de algo más común, que es, tú ves que se la pasa peleando con el amiguito, que no pueden compartir, entonces quieres forzar que comparta, que esto es súper común. 2, 3 añitos, el niño no está listo. Entonces, no, pero es que tiene que aprender a tener amigos, va a llegar el momento en el que él va a estar listo para eso. O establece los escenarios ideales para practicar esto y de esta manera que lo pueda desarrollar. Pero en los primeros años lo que más necesita es un adulto, es la guía de un adulto. Sí. Las amistades, todas estas cosas van a ir llegando a su momento cuando ya tenga la madurez de poder entender al otro. En los primeros años de vida es todo del yo, es una característica súper natural, esperada de los niños. Son egocéntricos por naturaleza porque ese es el tiempo de entenderse ellos, para después poder entender a los demás. Y eso va a llegar, solo que necesitamos tener paciencia y a veces eso es lo que nos falta. Porque estamos desde el miedo, eso, como que, ¿pero qué estoy criando? ¿Pero qué va? O sea, y siempre ponemos el ojo en las críticas o lo que nos diga la sociedad con respecto a esto, sabiendo que muchos de estas críticas provienen precisamente de la ignorancia, de no saber sobre estos temas, incluso de no tener la experiencia de vivir con un niño, pasar por los procesos de maternidad y paternidad. Entonces, me encanta esto que mencionaste en niños más sensibles hasta los 9 años, porque, claro, cuando revisamos la teoría que se da en los primeros años, de repente nos damos cuenta que nuestro hijo ya tiene 7 y sigue presentando algún tipo de berrinche. Los berrinches van modificando su expresión, ¿no? Sí. Sin embargo, yo he visto berrinches en adultos. Eso es otro tema. Precisamente, porque no maduramos esas partes que teníamos que madurar porque no se nos permitió. Ahí está. Y no porque no queríamos o porque nuestro cerebro no tenga la capacidad, sino porque al contrario, no nos dieron los escenarios, el tiempo, el acompañamiento para poder practicar esto. Sí, desarrollarlo. Desarrollarlo, así es. Entonces sí, hay niños que les puede costar mucho más y esto se debe a la sensibilidad. ¿Hay algo malo con un niño sensible? No tiene nada de malo, simplemente es sensible, es más sensible que otros. Es una característica, forma parte del temperamento, después se va reforzando con su propia personalidad. Esto es hermoso en muchos escenarios. Un ser humano sensible es un ser humano también que desarrolla mucha empatía. Y claro que en los primeros años se puede ver retador para mamá y para papá porque es un niño que siente mucho la tristeza, siente mucho la alegría incluso, siente mucho el enojo. Y esto puede ser retador, pero entendiendo que no es nada negativo, y nuestros hijos, es muy importante eso, el conocerlos y el amar su forma. Estoy hablando de personalidad, de temperamento, y poder ayudarlos en aquellas debilidades que tienes, que todos tenemos, ¿verdad? Sí. Y mira, me hiciste recordar cuando dijiste eso de que hay expresiones de los berrinches diferentes a medida que creces, ¿no? Súper interesante porque lo hemos visto, ¿no? Yo tengo ya hijas grandes y te puedo decir, después que pasa este cambio de entre los 5 y 7, niños más sensibles 7 y 9, entran después a la preadolescencia en donde ya este sistema rudimentario en la corteza prefrontal empieza a renovarse, a ponerse más sofisticado. Y ahí otra vez vemos que ahí ya va como retrocesos, pero ¿qué está pasando? Pero ya tú tienes 11, 12 años, ¿por qué te estás portando como un niño de 3 años? Etcétera. Y ahí pero entender del proceso, del desarrollo, es tan importante porque eso te da mucha perspectiva y al final te permite autorregularte a ti para poder entonces acompañar, ¿no? Me imaginé en este momento, se me vino la expresión de, bueno, el niño que se tira al piso. Yo tengo un niño de 8 años, por supuesto, ya no se tira al piso, pero zapatea, por ejemplo. O te gritan, bueno, sí, te ponen caras. Las mías son, mira, los ojos un día de estos yo siempre les digo, se les van a quedar trancados aquí atrás, porque, o sea, me tiran esos ojos para atrás molestas cuando les digo algo que no les gusta. Entonces, bueno, Majo, ya tenemos 28 minutos. Cuéntame, es que se nos va el tiempo volando. Voy con la siguiente técnica y la última técnica para saber qué hacer
y es autorregularte. No la puedo dejar pasar, Jessica, porque primero, conocer tus emociones. Sí, yo creo que debimos empezar por ahí. Bueno, autorregúlate. Porque, a ver, si un niño está experimentando un berrinche, ya sabemos que no puede controlar sus emociones. Si además de eso le sumamos nuestras propias emociones, esto es el caos. Es muy importante escuchar nuestro cuerpo, nuestras señales, entender cómo reaccionamos, qué cosas nos detonan y, si es necesario, aplicar técnicas para poder intervenir. Es decir, si tú estás súper estresada, no puedes intervenir en un berrinche. Tienes que primero respirar profundo, tomar un vaso de agua fría, cerrar los ojos y tener pensamientos positivos o incluso dirigidos, y en algunos casos, que no lo recomiendo siempre porque eso no es saludable, tragarte lo que estás sintiendo y... Sí. No, bueno, a veces te va a tocar. Si el niño Claro, está por eso digo en haciéndose daño algunos a sí casos. mismo o haciéndole daño a otra persona, no tienes tiempo de nada. Tienes que actuar en el momento y ya después ver qué vas a hacer. Pero sí, en el momento en que, por ejemplo, si lo que están es llorando y gritando en el piso y no están en peligro inminente, pues puedes tomarte unos segundos, como dices tú, para tomar agua, lavarte la cara, respirar 10 veces y luego ir y... ¿Sabes qué? Una técnica que yo nunca le he puesto en práctica, pero la leí en estos días y dije, wow, me parece interesante haberla practicado en esos momentos. En lugar de levantarla, bueno, y esto lo vamos a hablar en el video de gritos, ¿no? Ya Pero en sé lugar qué de vas a levantar decir. la voz, bajar la voz. Y esa es una de las mías. Yo soy he sido gritona. Mejorado muchísimo, pero Claro. esa ha sido una de las cosas que he tenido que trabajar bastante. Así que por ahí a lo mejor todavía la voy a intentar. Hablar porque pacífico todavía me y sacan de nuestros mis hijos. casillas, sí. Me encanta eso. Entonces, sí, establecer también una barrera imaginaria para no contaminarte de la emoción de tu hijo, ¿ok? Siempre pensar qué emoción, qué necesita tu hijo en ese momento. Es decir, tiene tristeza, necesita consuelo, tiene rabia, necesita calma. Y pensar cómo nos utilizan ellos de instrumento para poder ayudarse a autorregular. Sí. Por último, ¿qué cosas no deberíamos hacer? Ayúdame con esto. Uno, ceder para que se quede tranquilo, para que deje el berrinche. Sí. Esto lo único que muestra esto refuerza la conducta. Refuerza la conducta. Yo grito bien fuerte y finalmente obtengo lo que quiero. No lo hace como manipulador, porque no tiene nada que ver con manipulación. Lo hace por reacción-acción. Acción-reacción, perdón. Hago esto y consigo esto. Otra cosa que no haríamos sería, por ejemplo, ignorar un berrinche. Sí. Primero, esto es un castigo emocional que no lo recomendamos porque eso se llama abandono emocional y esto atenta contra la autoestima del niño. Sí. Una cosa es darle un espacio si lo necesita, pero es un espacio informado. Sí. Por ejemplo, el niño se aleja y está en una zona segura, podemos mirar desde la puerta. Y decirle incluso, mamá está aquí cuando me necesites. Correcto, claro. Mamá está aquí, si me necesitas puedes venir. ¿Qué otra cosa no haríamos en un berrinche? Creo que ya los mencionamos, castigar. Sí, debemos tratar de evitar eso, porque al final yo creo que la conclusión es que para entender y decidir después qué hacer nosotras y qué no hacer, es entender de que el niño está evaluando qué partes de él son aceptables, son amadas, son bienvenidas, son recibidas y qué partes no son. Correcto. Entonces no queremos que el niño interprete y aprenda de que este tipo de emociones, mi frustración, mi rabia, mi decepción, mi tristeza, son emociones que me alejan, no son recibidas, me alejan de esos adultos que necesito en mi vida para sobrevivir, porque ahí es cuando aprenden a protegerse de ellas, no desarrollan salud emocional y esto trae una serie de problemas que no queremos. Entonces, claro, siempre recordar esto, mi hijo necesita poder tener una relación con todas sus emociones, las buenas y las malas, y la forma en la que él empieza a desarrollar esa relación con sus propias emociones es cómo yo me relaciono con él en estos momentos, eso en los buenos y en los malos. Sentirse bien a pesar del caos, sentirse cómodo a pesar del caos. Claro, estar en calma en medio del caos. Sé tú ese espacio en calma, como dijimos al principio, va a tomar tiempo, sobre todo si estás empezando, pero ya nosotras bueno, ya tú estás casi de salida de los berrinches, por lo menos de estos 2, 3, 4 añitos, Majo todavía está ahí llegando a la meta. Pero ya mi hija menor tiene 8, va para 9 años en un par de meses y les puedo decir qué pasa, esa etapa pasa, aprendes un montón, si te lo permites creces un montón
Y de verdad te puedo decir, cosas que a mí antes me volvían loca. O sea, que yo decía, yo nunca voy a poder acompañar esto porque es algo que me detona, bueno, que voy de 0 a 100 en un momentito. Son cosas que ahora las veo y digo, absolutamente entiendo y puedo acompañar con amor y con calma. Esa es la meta. Y esa es la meta. Y no es porque yo soy perfecta, no. Lo que quiero decir es que todas tenemos la capacidad de llegar ahí. Pero tengo 4 hijas, ya mi mayor tiene 21, cometí cientos de errores. Pero te quiero decir que se puede llegar a un punto en el que ves este comportamiento y entiendes completamente que no se trata de ti y tu sistema se vuelve tu respuesta natural, en vez de ser el grito, el castigo, la molestia, tomártelo personal, lo que ya viene siendo tu reacción en automático. Ahora tu reacción en automático es, ven acá, qué duro esto, llora conmigo, te abrazo, aquí estoy para ti. Sí, sí se puede, sí podemos llegar allí. Por último, no vamos a buscar el lado racional, ya entendimos que en este momento no se hace, no porque no queramos, sino porque el niño no está en la capacidad. No buscamos corregir, acompañamos y ya habrá un tiempo para la corrección. No, tenemos que hacer una parte 2, porque ahí está. Nada más hablar de la regulación de nosotras como madres y padres es otro video completo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbase al canal. Suscríbanse, gracias. Siempre se me olvida invitarlas, pero suscríbanse al canal. Déjennos en los comentarios si les interesa que profundicemos más sobre este tema en particular o si tienen preguntas que nacieron de este video y nosotras felices de la vida seguiremos creando contenido para responder esas preguntas. Así es. Chao, chao.